¿qué tal a todos? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Desde ya le agradecemos muchísimo por estar del otro lado acompañándonos. Hoy sin la presencia en la conducción de nuestro amigo Carlos Cartavia, porque bueno, está atravesando algún inconveniente de salud, pero seguramente lo sorteará. La semana que viene va a estar con nosotros. Sí, quien está con nosotros y nos va a acompañar durante toda esta hora en vivo es Flavia Cartavia. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia, a nuestras vías de comunicación. Nos pueden dejar sus mensajes, preguntas para los invitados y demás al 156-517-6612. Recuerden que estamos en vivo, así que por favor no nos llamen ni nos manden audio, solamente mándenos mensajes por texto. O bien también a nuestra red de Instagram, @cuestiones.tv. Bueno, gracias a toda la gente que durante la semana, en algunas repeticiones, algunas veces que pueden ver y visualizar este programa mediante YouTube, nos escriben al Instagram, porque nosotros leemos absolutamente todo y le agradecemos a todos por los mensajes que nos brindan. Esta semana, Argentina sigue viviendo de manera vertiginosa. Semana a semana parece que las noticias se replican, son nuevas, parece que hay cuestiones que no se terminan de comprender, algunas otras no se terminan de saldar, y una de ellas es, la semana pasada nos estuvimos despidiendo, imaginando cómo iba a ser este 24 de marzo, conmemorando una fecha que para nuestra nación no puede pasar nunca desapercibida, como fue el golpe militar de 1976. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, fue una marcha realmente masiva. Edades de todas, desde niños hasta ancianos, con la presencia absolutamente de dirigentes, referentes, abuelas y madre de Plaza de Mayo como gran referencia, organizaciones políticas, sociales, pero sobre todo mucha gente. El pueblo sí marchó, quiso decir presente, no quiso dejar pasar esta fecha desapercibida. Y dadas las circunstancias, lo que se vaticinaba el gobierno que iba a suceder, sucedió. Las calles se inundaron de gente que quería manifestarse, que quería mostrar que estaban presentes, por los desaparecidos y por lo que se vive hoy en día. Negar esta tragedia que vivió en nuestro país, en otros países, el ejemplo de Alemania, el negacionismo está penado por ley. Cada persona que dice que no ha pasado el Holocausto, que no fueron las víctimas que dicen que fueron, está penado con prisión. Acá todavía no se llegó a ese punto, pero no creo que falte mucho. El gobierno, ¿qué hizo para ir por cuerdas separadas? Sacó un spot en el cual también mostraba y manifestaba que ese golpe militar no era como dicen que es o que fue, sino que también tenían su propia versión. Cuestiones que son mucho más que discutibles. El punto es que estas discusiones a las que nos llevan hoy en día son cuentas saldadas o que la sociedad, en su gran mayoría, por no decir todas, ya no la tenía en la diaria, de discutir lo que sucedió, de no mirar hacia adelante, de recordar y tener memoria de lo que sucedió para no repetir esos errores. Hoy por hoy, el gobierno trae a cuentas que está todo en discusión, desde la cifra de desaparecidos hasta que el terrorismo no fue solamente de Estado, sino que también de otra porción de dirigentes u organizaciones, que todo está en la discusión. Y en esto de estar todos en la discusión, la verdad que confunden a mucha gente y sobre todo a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes sub-30 que no la tienen clara todavía de lo que vivió nuestro país. Y hay que hablar mucho con los jóvenes, y hay que explicarles, y hay que contarles. Esa es una materia pendiente que los adultos mayores deben todos los días realizar. Que no tengas a favor la mano del Estado y el gobierno para fomentar todas estas cuestiones, la verdad que es un freno de mano. Pero así como se discuten y se pone en tela de juicio lo que se vivió, hay mucha gente, y la gran mayoría, que para ellos hay un nunca más.
Sí, la verdad que veíamos las imágenes de lo que fue el 24 de marzo de este año y a mí particularmente me dio la sensación de que incluso había más gente que en otras marchas y que se vivió desde un lugar muy sentido y te lo compararía con aquel 24 de marzo que... No, 24 de marzo no, con la fecha en la que la gente salió a manifestarse a la calle respecto del 2x1, cuando el presidente Claro. Macri quería volver una ley que ya estaba derogada para favorecer a los genocidas y el pueblo claramente eso no lo permitió. Vos mencionabas esta cuestión de que se quiere discutir las cifras, de discutir en definitivas cuestiones que ya estaban saldadas. Y también hacías mención a lo que pasa, ¿no?, en Alemania cuando alguien niega el Holocausto. La realidad es que para mí, en nuestro país, nunca hemos necesitado de un tipo de ley así, porque no hacía falta. No hacía falta, claro. No hacía falta. Cada tanto sí aparece esta cuestión de discutir el número, que incluso a veces puede aparecer desde un lugar genuino, desde un lugar de ignorancia, tipo, che, ¿por qué 30.000? ¿De dónde sale ese número? Bueno, y eso, digamos, también hay que explicarlo. Pero claramente una persona que es presidente, o mismo la vicepresidenta, que le entrevistaron también la semana pasada, antes de la marcha del 24, y bueno, también confundiendo lo que es terrorismo de Estado con lo que son los civiles y demás, ¿no? Como para mí ahí en ese caso no hay ya una cuestión de ignorancia, sino que hay un interés político claramente. Sí, ellos tienen una posición tomada, presidente y vicepresidenta, pero una cuestión es que uno lo escuche o tenga esta ida y vuelta en un asado de amigos, en una cuestión, porque no todos pensamos iguales, lógicamente, en una discusión, digamos, hasta fuera de contexto, pero que el mandatario, el 1 y la 2, lo pongan en la mesa y digan, bueno, esto no fue como dicen que fue, sino que hay otra versión, es como que volvemos y retrocedemos a años anteriores. Y Argentina hoy está en un plano geopolítico, mundial y sobre todo nacional, en el cual tiene que mirar hacia adelante, porque hay muchas cuestiones que resolver en el día de hoy. Y nuestra editorial se llama Pará la mano, le pusimos Pará la mano, Milei Pará la mano, porque no solamente cuando se habla de negar lo sucedido, tiene que parar la mano, sino que hay un montón de puentes que están rotos o que se preocupa por romperlos, y una sociedad no se construye de esa manera. Yo me anoté algunas cositas que quiero compartir con vos, Flavia, y con todos ustedes, porque cuando el presidente de la Nación se pelea en público, ya no por privado, ya dejó de ser panelista, hay que avisarle que dejó de ser panelista de televisión, pero se pelea con los docentes, ¿sí? Y le machaca que no trabaja. Se pelea con los jubilados, dicen que en muchos de los casos no se merecen esa jubilación. Se pelea con los periodistas porque dicen que en su gran mayoría están ensobrados. Se pelea con los empleados públicos porque para él son todos vagos. Se pelea con los legisladores porque cuando legislan dicen que es un nido de ratas. Se pelea con los gobernadores porque los trata de down, de mogólico, dicen que hay que mearlos. Se pelea con el Estado porque dice que es un Estado criminal, pedófilo. Y hay que parar la mano, Milei, porque no podés tener tantos frentes abiertos, porque tampoco tu poder político hace que tengas la posibilidad de pelear tantos frentes abiertos. Porque aparte la pelea es desigual, porque de todo lo que nombré, en su gran mayoría, por no decir todos, es la gente. Es lo que vivimos en la diaria, es lo que proyectamos a futuro inmediato. Y no te podés pelear con todos, no podés marcar y machacar a todos porque tal vez no piensen como vos, tal vez no te hayan votado, y aquellos que sí lo hicieron, hoy por hoy, tienen un montón de privilegios ya obtenidos totalmente cortados. Quien no ha perdido el trabajo está en la cuerda floja. Se perdió el poder adquisitivo. La inflación, lo hayas votado o no lo hayas votado,
le cabe al gran común de la población. Entonces, hay que parar la mano, porque todavía no te has peleado ni con el campo, ni con los empresarios, ni con el Poder Judicial. Esos tres sectores todavía están privilegiados. Entonces, tenemos que ver si toda esta beligerancia nos lleva a un buen puerto. En programas del año pasado nosotros vaticinábamos que si Milei decía todo lo que iba a hacer, a la Argentina indefectiblemente le iba a ir mal. Estas medidas que ha tomado realmente no tienen nada que ver con que al pueblo esté contento, que el pueblo esté feliz. No sé cómo lo ves vos, Flavia, no sé con qué sector todavía el presidente no se ha peleado, pero dadas las circunstancias parece que no tiene ganas de poner un freno. No, la verdad que cuando escuchábamos en la inauguración del Congreso de este año que el presidente invitaba a conformar el Pacto de Mayo, yo me ilusioné parcialmente, pero me ilusioné con esa propuesta, como que bueno, estaba demostrando que quería en definitiva liderar un país. Y creo que muchos gobernadores, o al menos tres, también veían esta posibilidad, ¿no? Y la realidad es que con todas estas cosas que vienen sucediendo, con todas estas peleas que digamos, opositores que él va cosechando prácticamente como enemigos más que como opositores, evidencian, mejor dicho, que no tiene ninguna intención de formar absolutamente ningún tipo de pacto, de formar, digamos, una idea común de nación. Sí, porque él todavía piensa que bajando la inflación, que es el flagelo número uno que tiene nuestro país hoy, porque la economía la verdad que nos está pasando por encima a todos, cree que bajando la inflación a números de un solo dígito ya está todo resuelto. En el medio deja todo el camino minado, está todo roto. Bueno, ahí siempre también la pregunta ¿es la economía o es la política? O la política, exactamente, es la gran dicotomía que uno tiene que empezar a manejar. Lógicamente, Milei se basa en que bajando los indicadores de la inflación va a estar todo bien. Recordemos que cuando De la Rúa se va del gobierno, ¿saben cuánto tenía de inflación Argentina? Un 1%. O sea que el problema no era la inflación. El problema era un montón de otras vertientes cuando el país estaba devastado en esa época y que la política no daba respuestas. Porque De la Rúa también tenía el FMI, que después le dijo que iba a desembolsar algo que después no desembolsó, pero estaba de su lado. Venía de la década menemista, donde la gente había votado una alternancia que en ese momento era la alianza, tenía un montón de polo de poder y de factor de poder a su disposición y se tuvo que ir apresuradamente. Bueno, ahí también lo que siempre podemos rescatar, si hacemos la prueba de ver en qué mejor momento económico estuvo la Argentina, no se cinde del orden político. Sin orden político no puede haber ningún tipo de economía estable. Sí, claramente, porque también hay cuestiones que los problemas reales de la Argentina son muy notorios. Por eso cuando nosotros decimos que al presidente le pedimos por favor que pare la mano, es porque los problemas de inseguridad para la gente no terminaron. Vayas al distrito que vayas, un poquito más amigo, un poquito más enemigo, oficialista, opositor, los problemas de inseguridad están a la orden del día. El problema alimenticio, sea la cadena que sea, querés ir a un chino, querés ir a un almacén, querés ir a las cadenas de marcas nacionales, internacionales, los precios están por las nubes y no hay control respecto a eso. El trabajo. La semana pasada nos fuimos, o mejor dicho, Carlos estuvo diciendo que hay que ver ahora en este fin de semana extra largo las personas que se van de su trabajo y hay que ver si la semana que viene vuelven a su empleo. Había circulado que alrededor de 70.000 personas que están hoy por hoy trabajando en el Estado iban a dejar de hacerlo. Se especula ahora justamente lo que vos dijiste la semana pasada, Flavia, de que iba a ser mucho menos que esa cifra, que van a ser alrededor de 15.000 personas
que es un montón también, pero que es un primer indicador, porque Sí, ya tienen el objetivo trazado. Y vos haciendo este recuento de que en definitiva son los problemas reales Esos son los que problemas tiene reales, la claro. gente, y no andar discutiendo el nombre de un centro cultural más grande de toda América Latina, Sí. por cierto, que para mí todas esas cosas que tampoco es nada nuevo, y esto también es lo que traigo hoy, ¿no? Porque se plantean como una revolución, como lo disruptivo, como lo nuevo. Y sabemos muy bien, nosotros acá en San Martín conocemos este ida y vuelta del hospital Eva Perón, hospital Castex, digamos, ¿no? Siempre depende de quién gobierne, se llamaba Eva Perón, y depende de quién gobernaba, se llamaba Castex. Bueno, con el CCK lo mismo, ¿no? Y que en definitiva también lo que demuestran es que ellos no pueden inaugurar nada para ponerle el nombre que ellos quieren. No, y aparte también lo que demuestra que la batalla cultural para ellos va a fondo. Pero igual al margen de eso, ¿no? Como todo el tiempo estar discutiendo esto, que Sí. si fueron 30.000 o 29.000, que si Lali Espósito, que es el nombre de un centro cultural, son todas cuestiones que o esto de también discutir el lenguaje inclusivo, que absolutamente a nadie le importa. Sí, es así. Repetimos la vía de comunicación para que la gente nos llame. Así es, como pueden ver en pantalla, nos pueden escribir, no llamar ni mandar audios al 156-517-6612 o bien por nuestra red de Instagram, @cuestiones.tv. Muy bien, mira, tenemos acá esta hermosa carapela, vos también, Flavia, tenés una, Sí. realmente con los motivos de Malvinas. ¿Por qué? Porque tenemos hoy invitados en el piso. Así es, Ariel Sorbello y Gabriel Lebrun, que son dos veteranos de Malvinas. Nosotros hace 20 años que estamos formando este programa, y en los 20 años, siempre para estas fechas, incluso para otras también, entrevistamos gente que nos venga a hablar de Malvinas desde diferentes perspectivas. Hemos también entrevistado en su momento a un compañero, a Juan Reche, hemos entrevistado a muchas personas que nos hablan siempre de Malvinas, y en esta oportunidad tenemos en el piso ya a dos veteranos que vamos a estar conversando. Que nos van a contar absolutamente todo, porque hace poquito estuvieron allá, ¿sí? En las tierras malvineras, tierras nuestras, nunca nos olvidemos. Y también tenemos una entrevista a Marcelo Koenig, ¿sí? Fue diputado nacional, mandato cumplido, va a estar con nosotros hablando absolutamente de todo. Todo esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Quédate. Avanzan las obras de asfalto reticulado en Merlo Norte, en la calle Caminito, entre Sullivan y Curié. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando.
Muy bien, segundo bloque de cuestiones y contrapunto, y le damos otra vez la vía de comunicación para que nos escriban y nos dejen un mensajito. Como ven en pantalla, ahí está. Nos pueden escribir al 156-517-6612. Recuerden que nos tienen que escribir por WhatsApp, no nos manden audios ni tampoco llamados, o bien a nuestra red de Instagram @cuestiones.tv. Muy bien, rápidamente vamos a darle la bienvenida a Marcelo Koenig. Él fue diputado nacional, con lo cual hay un bagaje político que nos interesa mucho empezar a dilucidar y empezar con este pimponeo. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por estar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo están? Muy bien, nosotros estamos bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás viendo todo este panorama en el cual Argentina semana a semana parece que tiene algunos disparadores que no dejan de sorprendernos? Sí, la verdad que lo estoy viviendo con mucha angustia, como gran parte del pueblo argentino. Que este gobierno, con la crueldad que lo caracteriza, haya anunciado ayer que iba a haber, que ya había hecho, cosa que es mentira, pero digamos lo anunciaba como un festejo, 50.000 despidos y que venían 70.000 más, y casi con un coro de alcahuetes que lo aplaudían y decía que la obra pública va a estar cerrada, con todo eso, lo que eso implica para muchos argentinos y argentinas, no solamente a través del trabajo, sino con cuestiones de accesibilidad, con cuestiones que hacen a la dinamización de la economía. Es decir, hay un montón de cosas que mueve la obra pública, y la verdad que esa crueldad es algo que lo que genera es angustia, ¿no? Yo me imagino muchas de esas 70.000 personas que tienen un trabajo en el Estado que hoy está pensando si la bala que tiene esa amenaza tiene su nombre o no tiene su nombre. Sí, y aparte también de estas 70.000 personas, porque es un sector, hay muchos más que perdieron su empleo, debe haber mucha gente que lo ha votado y ha apostado por el proyecto de Milei, y si no fuese así, en su escritorio de al lado, algún conocido, algún familiar ya ha sufrido ese coletazo de quedarse sin empleo. Sin duda, porque este gobierno, igual que la dictadura militar que lo reivindica, está haciendo un industricidio, está generando una recesión brutal. Estas recetas monetaristas, estas recetas ultraliberales, que son las mismas, por otro lado, que en su momento tuvo Martínez de Oz, lo que creen es que se puede frenar la inflación en base a la destrucción de la economía, al aumento de todas las cosas. Es increíble que estemos en una Argentina que tenga el precio de los alimentos como tiene, y que todos los precios, incluso los de las tarifas, de los servicios, están a nivel internacional, pero que los sueldos siguen al nivel de acá y están por debajo de las posibilidades de las mayorías para poder hacer frente a los gastos que implica hoy vivir en Argentina. Mira, acá justo tenemos un mensaje de Carlos Ituzaingó que pregunta si el peronismo dejó de representar a las mayorías populares. Y anexado a esto, yo te pregunto si, digamos, el peronismo, caracterizado como siempre la defensa al trabajador, si esto está sucediendo o ha sucedido efectivamente, o si notas algún cambio tal vez en las relaciones del trabajo que hacen que el día de hoy los trabajadores elijan estas opciones. Mira, yo creo que hay modificaciones en el tema del trabajo. El capitalismo de esta época, no en la Argentina, sino en el mundo, es un capitalismo excluyente. Y este impacto también lo sentimos en la Argentina, ¿no? Digamos, yo pongo siempre el ejemplo del IFE. Para cobrar el IFE durante la pandemia no había que tener ningún empleo en blanco. Y sobre una población económicamente activa de 18 millones lo cobró 9 millones de personas. Sí. Es decir, hay 9 millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen ni siquiera una hora en blanco, porque con un par de horas en blanco ya no se podía cobrar el IFE. Es decir, hay una modificación en el trabajo que es clara, y que esa modificación también tiene seguramente implicancias a la hora del voto. Pero
el peronismo no tiene que defender, o por lo menos esa no es mi manera de entender el peronismo, solamente aquellos que tienen trabajo en blanco, con derechos, sino al conjunto de la sociedad, ¿no? Digamos, el peronismo tiene, en términos históricos, su columna vertebral en los trabajadores, en una Argentina más homogénea, donde trabajadores eran la mayoría y no la mitad, como es ahora, pero que lo que tiene que hacer es eso que decía Perón: gobernar es crear trabajo. Y entonces me parece que si el peronismo hoy ha dejado de representar, es momento de replantearnos, repensar qué es lo que tenemos que hacer el peronismo para volver a representar a ese conjunto de los trabajadores, a los 18 millones e incluso a muchos que no son parte de la población económicamente activa, como pueden ser los jubilados, que también la están pasando de manera desastrosa con este gobierno neoliberal. Hicieron un mea culpa porque hace muy poquitos días estuvo el Congreso del PJ, en el cual muchos dirigentes, en algunos casos intendentes, han levantado la voz, han manifestado una visualización del futuro de lo que tendría que ser el PJ, distanciándose de algunos sectores, de algunas posiciones políticas, diciendo que hubo muchísimos errores. Nosotros acá también, el año pasado lo tuvimos también comentando, porque éramos muy críticos del 12,8% de inflación que había dejado Massa en noviembre. Hoy el gobierno, paradójicamente, está celebrando una cifra similar, o sea que Argentina perdió 4 meses en el medio, un montón de poder adquisitivo, pero para hacer nuevamente competencia, el peronismo se tiene que renovar, reestructurar. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que sí, que eso es así, pero el problema no es nada más que una renovación en términos de individuos y de nombres. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a debatir las cosas importantes. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. Milei es producto de muchas cosas, entre ellas del pésimo gobierno que hicimos entre el 2019 y el 2023, que nosotros hicimos una promesa en ese gobierno para llamar al voto, que era que íbamos a llenar la heladera y que le íbamos a hacer que la gente volviera a comer asado como en los mejores tiempos de Néstor y Cristina, y la verdad que eso no se cumplió. Entonces me parece que sería necio no hacer una autocrítica en ese rubro. Pero a mí me parece que el peronismo, si ha dejado o está en crisis su representación, como está en crisis la representación de muchos sectores, tiene que ver con que ha abandonado en estos últimos años el debate estratégico, el debate del modelo político de la Argentina, del modelo económico de la Argentina, de cómo queremos construir esa sociedad más justa que tiene que ser nuestra aspiración. Y a veces terminamos discutiendo porotos, discutiendo nombres, discutiendo cosas menores, en vez de discutir las cosas sustanciales. Y muchas veces la representación de ese peronismo en los medios de comunicación son siempre los mismos. Y es como que nos mordiéramos la cola, ¿no? Digamos, claro. Los mismos que fueron parte del achatamiento de la discusión, parece ser los únicos autorizados a decir de dónde se sale y dónde se reconstruye esa representatividad. Y gran parte de la militancia, que siempre estuvo con el oído pegado a los sectores populares, que surge de ahí además, me parece que no tuvo la misma palabra. Y yo creo que hay que reconstruir el valor de la palabra del peronismo, y eso se hace volviendo a enamorar a sectores cada vez más amplios del pueblo de la política, porque si hay algo que tiene este gobierno es que odia la política, odia el Estado, odia la política. Casi podríamos decir que odia al pueblo también, aunque eso es lo único que no expresa, pero los otros lo dice explícitamente. Y me parece que si nosotros no recomponemos eso, no somos capaces de defender, sí, claro, el Estado es necesario. Digamos, no, la idea, esta nueva versión de la teoría del derrame, que llenar el bolsillo de los ricos,
no funcionó en los 90, no funcionó nunca que se implementó en Argentina. Incluso plantear que es una mentira esta idea de que Argentina alguna vez fue el mejor país del mundo, una potencia mundial, no sé cuántas paparruchadas dice de este tipo que no conoce nada de historia, y decir la verdad, ¿no? Y si alguien duda de lo que nosotros decimos, nosotros lo remitimos, un informe que hizo Vialet Macé hacia más o menos el primer centenario de la Revolución de Mayo, sobre las clases trabajadoras en la Argentina, donde muestran que en el mismo momento que había familias que vivían en la mayor de las opulencias, vivían en la mayor de las miserias. Sí, a mí igual me da la sensación de que en este momento particular no importa tanto la verdad, sino que en esta era de la posverdad, por más datos que vayas, por más historia, por más demostraciones y evidencia, es un poco como los locos, ¿viste? Que están enfrascados en una y de esa no se mueven. Pero vos, hablando de este reordenamiento del peronismo, hablabas de volver a discutir un modelo político, un modelo económico, y ahí mi pregunta es, ¿la doctrina peronista es una sola? Y ahí se establece, ya está establecido cuál debería ser el modelo político o el modelo económico. No, yo creo que no. Creo que no hay una sola doctrina. Y en general, no, la doctrina peronista, hablando del peronismo. Esa idea de que hay una sola doctrina es contraria a la propia idea de doctrina. La doctrina es un concepto que viene de lo militar y que significa la justificación de la acción. Digo, en lo militar, la doctrina es de alguna manera lo que le da contenido, una serie de principios, de perspectivas, de análisis internacionales que le dan contenido a las decisiones de los comandantes. Digo, en política la doctrina también es lo mismo, ¿no? También es algo que uno no puede pensar que eso es una dogmática, que eso es una especie de cosa que tenemos que desempolvar del arcón de los recuerdos y utilizando el peronómetro, diciendo este peronista, aquel no es peronista, vamos a lograr que todo el mundo se haga peronista y aplique el proyecto. Yo creo que la sociedad, así como decía, hubo una ruptura en la cuestión del trabajo, digamos, también existe un mundo distinto del mundo en que le tocó operar al primer peronismo, ¿no? Uno puede pensar en el principio teórico de la tercera posición, pero hoy no existe la Guerra Fría con dos potencias disputándose el mundo y el mundo aparentemente dividido entre esas dos potencias. Por nombrar solamente una de las miles de cosas que son distintas. Yo creo que hay una cosa que sí no cambia, que es las banderas, pero el peronismo siempre ha sido una disputa de sentido, de decir qué son esas banderas, qué contenido, qué significa la justicia social para la Argentina de ahora, qué significa si nosotros le hubiéramos preguntado a la Argentina del año 45 cuál era el concepto que tenía de familia, era claramente diferente al concepto de familia que tiene la sociedad hoy. Sí, digo, claramente. Por nombrar solamente algunas de las cosas que cambiaron. Yo creo que lo que hay que hacer en todo caso es hacer eso que Perón dijo claramente, que había que hacer en su momento una actualización doctrinaria, y eso es lo único que nos permite, teniendo ese mismo espíritu de defensa de los intereses populares, de defensa de los intereses nacionales, lo vamos a poder construir nuevamente o una nueva etapa de un modelo argentino para el proyecto nacional. Quedó muy claro, Marcelo, en una línea nada más, una línea. Yo digo, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de que le vaya bien y que se va a hacer muy complicado de acá a fin de año. ¿Vos cómo lo ves? Sin que suene golpista, porque en cualquier momento dicen que están en modo destituyente. A mí no la verdad es que esa amenaza digamos, de que hay que estar de acuerdo con estos tipos, porque si no es golpista, me tiene absolutamente sin cuidado. Yo creo que este es un gobierno desastroso, que no construye mediaciones, que se pelea con todo el mundo, incluso
incluso con los propios, que no tiene ninguna chance de llevar a Argentina a un buen puerto, que lo que está haciendo va a tener consecuencias terribles para la Argentina y que sin duda que la va a chocar, sin duda que no va a poder ni siquiera hacer esas cosas que se plantea como aspiración. Así que yo no solamente creo que esto va a ser así, sino que como militante político milito para que esta profundización de un modelo de hambre, de exclusión, de insensibilidad no continúe generando el daño que está generando en el pueblo argentino. Así fueron las palabras de Marcelo Cohen. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a volver a convocar porque durante todo el año este gobierno va a dar mucho que hablar. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y volvemos. En Merlo Norte, en la calle Caminito, entre Sullivan y Curié. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Comenzamos el tercer bloque de cuestiones y contrapuntos y lo que queremos que ustedes nos escriban a las vías de comunicación que se le dice Flavia. Así es, como ya lo hizo Alejandro, que dice, bien el programa, análisis ajustados e informados, o como también hizo Graciela, que nos escribió, coincido con usted, la propuesta del gobierno es el pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico. Ahí está, muy bien. Y yo le quiero dar una recomendación a todos ustedes. Si tienen obra social o si no, o si están pensando en cambiarla, yo le ofrezco OSDEPIM. OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas que cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior. OSDEPIM es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Muy bien, Flavia, ¿vamos a dar una vuelta? Vamos a dar una vuelta por nuestro conurbano. Tenemos a Merlo, al distrito de Merlo, en donde Gustavo Menéndez, su intendente, junto con la diputada nacional Roxana Monzón, inauguraron una mesa de diálogo plural enfocada justamente a la causa Malvinas. Y esta es la nota.
A ese peligro de desmalvinización que uno siente cuando escucha al presidente, cuando escucha a nuestra nueva canciller. La organización, basados en nuestros combatientes, organizarnos para enfrentar. Y como en toda causa nacional, debe ser popular. Debemos trabajar del lugar donde estemos por la defensa de nuestra soberanía en forma integral. Gran puntapié inicial de lo que pretendemos que sea ámbito permanente para la defensa de los supremos intereses de la nación argentina. La Constitución Nacional explícitamente establece la causa Malvinas es una cuestión absolutamente soberana. Las Malvinas son parte de nuestra identidad nacional. Hoy Malvinas y ustedes, veteranos, representan no solo una lucha histórica, representan un centro estratégico del debate por el futuro de la Argentina. No habrá futuro para la Argentina si nosotros no tenemos una posición fuerte en el Atlántico Sur, en las islas, en la Antártida. Malvinas no es solamente las islas, es un territorio enorme donde hay riquezas de todo tipo que anhelan todas las grandes potencias. Vienen por eso. Nosotros lo que escuchamos acá es que vemos que hay un proyecto a futuro de que podemos seguirnos reuniendo, hacer fuerza, porque la causa Malvinas nos une. Vamos a seguir luchando porque hay generaciones que nos van a perseguir, que son nuestros hijos, nuestros nietos, los cuales algunos va a ver la bandera flamear ahí. Y hoy en día, vos fijate, tenés un montón de senadores y diputados que son malvineros y la gente se moviliza. Y es como que Malvinas va creciendo en el sentimiento del pueblo. Este gobierno, sinceramente, la desmalvinización la está llevando a cabo y nosotros vamos a seguir luchando desde nuestra trinchera para que de alguna manera no se pierda. Todos estos tiempos que hemos ganado tantas cosas, estamos dolidos, pero... Muy bien, bueno, siguiendo en este orden de tema que es tan importante, porque muchos conceptos que así se vertieron, vamos a estar charlando ahora ya, en este momento, con Ariel Sorbelo y Gabriel Lebrum, ambos veteranos de Malvinas, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos que estén acá con nosotros. ¿Cómo están? Bueno, de ya gracias por la invitación, Jorgito. Para nosotros es un honor poder estar en el piso, contando nuestra experiencia, más recientemente de nuestro viaje a Malvinas, que ese viaje tan soñado que teníamos y que pudimos cristalizarlo en el mes de noviembre del año pasado. Muy bien, porque aparte es tan importante que ustedes estén acá. Para nosotros, profundamente, en nuestro programa siempre tratamos de aportar nuestro granito de arena para que no suceda los conceptos que escuchamos anteriormente y que vemos hoy por hoy en el gobierno de la desmalvinización. Identidad nacional, decía Dayana, y yo quiero salir con ese disparador. ¿Cómo están viendo ustedes la causa Malvinas, identidad nacional, hoy? ¿Cómo la están transitando? Que faltan muy poquitos días para el 2 de abril. Mira, entre los veteranos también existe esa diferencia de una visión sobre Malvinas. En el caso particular yo te voy a decir que primero no estoy de acuerdo con este gobierno que hoy no esté gobernando porque bueno, patriota no tiene nada y lo que nosotros sentimos por Malvinas es algo muy patriótico, algo sentimos sentido de pertenencia con esas tierras. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de defenderla, tuvimos la oportunidad de estar ahí, tuvimos la oportunidad de ver a nuestros compañeros cuando morían, tener la oportunidad de enterrarlo también. Entonces, para nosotros Malvinas no es únicamente Malvinas, hay un poco más allá de todo eso de Malvinas. Entonces, ver que hoy, qué sé yo, que la canciller Dayana, Mondino, discúlpeme, le interesa nada sobre Malvinas. Ya veníamos con la época de la Burri también, que quería cambiar Malvinas por vacunas de coronavirus. Entonces, son golpes que a los veteranos realmente nos duelen. Nos duele, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que en Malvinas hoy en día hay 323 compañeros que están allí en Malvinas. Esos 323 compañeros tienen una familia. ¿Cómo se siente esa familia cuando un gobernante donde tiene que defender nuestra soberanía está negociando por una vacuna? Me parece algo ilógico, ilógico. Bueno, también, digamos, en esta cuestión de Malvinas, si bien Javier Milei
en campaña, dijo tener admiración por Margaret Thatcher, también habló de que los kelpers tendrían derecho a la autodeterminación como si fueran un pueblo originario de estas tierras sureñas. También muchos hacen una diferencia con Victoria Villarruel, como que entienden que Milei por ahí va por un lado, pero que la vicepresidenta sí tiene un poco más de tacto y sentido con la causa Malvinas. ¿Ustedes cómo lo ven? Hola, buenas noches. Mira, yo creo que la vicepresidenta le toca muy de cerca, porque el papá de ella fue segundo jefe de uno de los grupos de comandos argentinos, ¿no? Y todos los que vivimos Malvinas y nuestros hijos llevan un sentimiento muy, muy particular. Mis nietos todos los años tienen una cintita con las Islas Malvinas, no se la sacan. Tengo uno que tiene 3 cintas ya y ahora le toca la de este año, la 4ª. Lo llevamos, es el día nuestro, el 2 de abril es el día nuestro en la familia. Se respeta más que el Día del Padre, se respeta más que cualquier, capaz que mismo nuestro cumpleaños. Para nosotros es muy importante, para nuestros hijos también. Yo creo que para la vicepresidenta le debe pasar algo similar, ¿no? Yo creo que Malvinas es algo que es apolítico, que es la última gran causa nacional y que creo que fue la última vez que todos los argentinos estuvimos unidos. Y como decía Ariel, yo durante 41 años prediqué no volver a Malvinas para que no me sellen el pasaporte. Y el año pasado 2 civiles, amigos, que estamos con un grupo de vehículos militares, me insistieron y hasta que me convencieron y empecé yo, bueno, pero solo no con ellos 2, no eran por ir con ellos, yo quería ir con otros veteranos, con los que me pudiese abrazar y que pudiéramos llorar juntos. Y bueno, le dije a Ariel, y Ariel le dijo a Alberto, y nos formamos un grupito de 8 y fuimos a nuestras islas. Relatando lo que vos estás contándonos a nosotros, mientras estamos viendo unas imágenes hermosas que han traído ustedes, que han compartido, para que no tuvimos la suerte todavía de conocer, porque siempre lo tenemos ahí, en mi caso, pendiente, contanos a medida que vamos viendo las imágenes, dónde están, qué simboliza todo eso, contanos, a ver, bueno, eso, están ahí. Eso es... Pasa que pasan tan rápido que claro, es difícil. Ese es el cementerio de Darwin, ¿viste? Cada uno, bueno, ese también es el cementerio de Darwin. Fue el día lunes 13, creo, lunes 13. Lunes 13. Lunes 13 estuvimos allí nosotros. Sí. Ese es una bandera de una escuelita de pesca de la Lucila del Mar, que bueno, que también la llevé, porque bueno, ahí fue que estuve dando una charla a la gente, porque ¿sabe qué? Lo que pasó no sé si en los otros viajes, pero en este viaje fueron mucha gente civiles que no tenían nada que ver tienen que ver con Malvinas porque son argentinos, pero que no, yo empecé a preguntar, no tenían ningún familiar, excepto una chica, Paula, que llevó una carta que su abuela le escribió a un soldado argentino. Esa carta, como el mar ya todo estaba bloqueado a partir del 1 de mayo, esa carta volvió, se la guardó su mamá y su mamá se la entregó a ella, a Paula Puebla, y ella fue y llevó esa carta a la Cruz Mayor que está en Malvinas. Tenía un compromiso con ella de entregar esa carta allí. Entonces la dejó. Viste, hay cosas que vos vas... algo muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte. Como decía Gabriel, se armó un grupo lindo donde nos podíamos... Sabíamos que, qué sé yo, cuando al cementerio de Darwin iba a ser un lugar donde me pegaba muchísimo. ¿Por qué? Porque fue mi lugar donde yo combatí en Malvinas. Y yo sabía que... ¿Fuiste a tu lugar, a tu posición donde vos estuviste en el conflicto? No pude entrar a la posición, pero estuve a 20 metros porque ahora ese campo es un campo privado. Pero sí estuve todo donde estuvimos. ¿Qué está alambrado? No se puede... Está alambrado. Inclusive los muchachos que íbamos en el minibús que nos llevaban decían, no te puedes acordar tanto, porque yo una vez que entré a Gus Green, ya empecé a ver todos los lugares. Y bueno, yo sabía que cuando Gaby íbamos, todos nosotros, el lugar donde estuvo Gaby, lo íbamos a contener a Gaby, ¿me entendés? Eso era la cuestión de este viaje, ¿me entendés? Pensando siempre en Malvinas como pasado, presente y futuro, estuve viendo también en internet algunas, no sé si entrevistas, pero sí charlas que ustedes daban en lugares.
y preguntarles cómo están, qué es lo que están haciendo, ¿no? Digamos, si van, no sé, a escuelas a hablar de Malvinas, si van a centros, y cuál es la recepción de la gente con este tema. Sí, particularmente me gusta mucho dar las charlas, trato de estudiar todo lo que puedo de historia para transmitírselo a los chicos. Y bueno, con Ariel vamos muchas veces juntos, tenemos un bolsón portaequipo con toda la ropa igual que la que usamos en Malvinas, todo menos el armamento, todo lo mismo que teníamos en Malvinas. Y por ejemplo, la semana que viene yo tengo una escuela primaria un día, una secundaria otro, y el viernes un jardín de infantes. Entonces el día que nos toca el jardín de infantes les armo la carpa, ponemos una manta poncho abajo de la carpa y los chicos tocan el material y yo les voy contando como si fuese una historia, un cuento, el sentido de pertenencia, como que yo entro a la casa y me llevo algo que es de ellos, si les gusta o no les gusta. La respuesta de los chicos es, yo le pregunto, ¿y vos qué haces si yo te saco tal cosa? Y yo voy y te pego, y bueno, no es pegarme la solución es que me convenzas y que me expliques que te lo tengo que devolver. Y si entre nosotros dos no nos ponemos de acuerdo, tengo que preguntarle a tu mamá o a tu papá y que lleguemos a un punto de que estemos de acuerdo todos, claro, y quedemos todos conformes. Entonces, siempre lo que le transmitimos a los chicos es, nosotros somos el ejemplo de lo bueno y de lo malo. Lo bueno fue haber hecho lo que la ley decía en ese momento que teníamos que hacer y cumplimos después de haber estado y ver los lugares, más todavía cumplimos con creces el compromiso. Y lo malo es que es una guerra, que Argentina no es un país bélico y que no se tienen que repetir las guerras, que las soluciones nosotros las tenemos que encontrar de forma política, sea del partido que sea. Yo soy apolítico completamente, pero digo, la solución es hablar. Sí, siempre es el diálogo. Siempre la paz. Y buscar un tercero, un mediador que nos llegue a un punto en el cual estemos conformes todos. Claro. Bueno, eso sería ni más ni menos que cumplir con la resolución, ¿no? Que la resolución de la ONU. Aparte, a veces sucede, ¿no?, que entre los países cada uno tiene una posición totalmente inflexible y siempre tiene que arbitrar algún tercero como para unificar algún criterio. Yo te quiero preguntar, Gabriel, cuando vos habías mencionado en el relato de que iba a ser muy difícil para vos que te sellen el pasaporte, ¿qué te sucedió en ese momento? Lo que me pasó que estos amigos civiles, Guillermo Sartú y Gabriel García, me empezaron a llamar por teléfono. Mirá que nosotros sacamos los pasajes, vos tenés que venir con nosotros porque nosotros necesitamos que haya un veterano. Y yo le decía, no, yo no quiero ir. Me dice, vos te olvidás que es verdad, yo hace 3 años no podía caminar, tenía una necrosis de astrágalo, me tuvieron que operar del pie, tuve 3 meses mal. No tuve que dejar de usar la camioneta porque no podía pisar el embrague, y todo eso ellos lo sabían y me decían, ahora estás bien, caminaste, este es el momento de que lo hagas. Y yo hablándolo con ellos, este es el momento de que lo hagamos, que todavía tenemos 60 años, yo tengo 62, él 61. Estamos en la edad en que todavía podemos movernos y subir los montes, no sabíamos si los íbamos a poder subir. Y subimos a los montes y vimos lo que vivieron los que estuvieron en los montes. Vos pensás que nosotros fuimos en noviembre y en noviembre hubo días que nevaba. Claro. Hacíamos pelotas de nieve en los montes donde estuvo el BIN 5, donde estaban las cocinas que se veían recién. Había lugares donde todavía había nieve. Última pregunta, porque ya nos vamos, pero no quiero dejar de preguntarles y que me respondas, Ariel, a ver qué te parece a vos o qué te parece a vos también, Gabriel. Cuando del gobierno dice que en este 2 de abril no va a haber desfile. No va a haber desfile, ¿por qué? Porque no hay dinero disponible como para llevarlo adelante. ¿Qué opinión le merece? En el caso particular mío, yo ya estoy acostumbrado al no, porque hace 42 años que venimos con el tema Malvinas y nunca, una sola vez hizo un desfile en el gobierno de Macri y bueno, en el momento que nosotros estábamos pasando, los veteranos estaban pasando, él ya se había ido y nos mandó entre los caballos y ahí atrás. Entonces, en el paso de los veteranos, él ya no estaba como presidente. Y este gobierno, no sé, hoy te puedo asegurar que yo no le creo, no creo que pueda llegar a haber un desfile si llega a sus 4 años de mandato. No creo, porque si no siente la patria, no siente a su veterano. Porque nosotros somos los veteranos. Y yo siempre digo, los políticos son de turno. Puede haber políticos 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, se van, tienen fecha de vencimiento. Los veteranos, hasta el último día de nuestra vida, vamos a seguir siendo veteranos. La condición de veterano no nos dio ningún político, nos dio la historia por haber ido a defender nuestro territorio en Malvinas.
Y qué bien que lo puedan explayar, qué bien, y les agradezco mucho primero que hayan estado, después que tengan la posibilidad de ir a los establecimientos y contarles a las generaciones futuras qué fue lo que pasó, que lo vean a ustedes en carne y hueso y que le puedan explicar lo que ha sucedido. Sí, tenemos un mensaje de parte de Guillermo que dice: abrazo a mis amigos veteranos Ariel y Gabriel, con ellos malvinizando hasta la eternidad, un abrazo. Y yo por mi parte, la última antes ya de cerrar, ¿cómo se construyen los lazos sociales, ¿no? Yo había visto una entrevista tuya, Gabriel, que hablabas de lo importante del soporte de la familia, ¿no? Y en otras oportunidades también que hemos entrevistado acá a otros veteranos, que también nos decían de cosas que costó mucho poder hablar y otras cosas que jamás han hablado, ¿no? También recuerdo cuando me contaban que al principio en esta idea desmalvinizante, donde el veterano de guerra era un pobre loquito y que hubo todo un proceso remalvinizante, digamos, de abajo hacia arriba por parte de la sociedad. ¿Cómo se construyen los lazos sociales? Y fue difícil, pues fíjate que siempre hubo una desmalvinización. Nosotros venimos de Malvinas, terminó la guerra el 14 de junio. En el 90 recién empezamos a cobrar una pensión. Nosotros a la deriva totalmente, no teníamos asistencia médica. Ten en cuenta que había muchachos que estuvieron en las provincias que estaban ordeñando una vaca, dejó de ordeñar esa vaca y le dieron un falpe a defender Malvinas. Cuando venimos no tenían ningún tipo de contención. La familia, por suerte, del interior, que yo voy mucho, tiene más contención. Las instituciones trabajan más. Acá, por esa miserias humanas del ser humano mismo, hay instituciones que no funcionan. No funciona porque Jorge, con vos tengo una amistad hace muchos años y sabemos, sos malvinero y yo siempre charlamos el tema y vos sabés muy bien que a veces la política se mete en el medio. La política se mete en el medio, divide y reinarás. Y hoy tenemos un intendente de 3 de febrero que hace 4 años nos prometió un viaje a Malvinas y que hasta el día de la fecha nunca lo cumplió. Según creo Gabriel ayer estuvo hablando con él y está viendo el mecanismo, pero bueno, si nosotros teníamos que esperar eso, capaz inclusive iba a ser un viaje por año. Somos 200 y pico de veteranos en 3 de febrero. ¿Cuántos años llevaría? La verdad que dejaste una incógnita realmente importante que vamos a seguir desmenuzando para que se ponga en conocimiento. Desde ya les agradecemos a Ariel, Gabriel, gracias por estar con nosotros, obviamente que están invitados para los próximos programas. Sí, llegó un mensajito así de último momento. Abrazo malvinero para Ariel y Gabriel de parte de Daniel. Excelente programa. Muy bien, gracias a todos los mensajes que nos han llegado y con esto nos despedimos. Gracias a ustedes también por estar acompañándonos y nos vemos la semana que viene ya con la presencia de Carlos Cardavia para hacer un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Hasta la semana que viene.